Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Esta semana vamos a abordar, como hicimos el mes anterior, un especial en atención al homenajeado de junio, en este caso, el papá. Y por eso hoy día vamos a conversar sobre algunas leyes que regulan, protegen y también exhortan a los padres. Comenzamos con una reflexión, y es que la figura de los padres a lo largo de las sociedades ha sido de alguna forma u otra disímil. ¿Por qué? Los incas valoraban más a la mujer dentro de la familia, a tal punto que ellas eran las determinantes al momento de la sucesión en el trono de los diferentes gobernantes. No obstante, el Perú, tras la invasión, el establecimiento del virreinato y la posterior república, adoptó el sistema jurídico romano que nos trajeron los españoles. Y en ese sentido, la figura y la predominancia dentro de la familia pasó hacia el padre. Este es un fenómeno cultural que hasta el día de hoy nuestra sociedad recoge. Como comentamos la vez anterior, la Constitución es la base de la legislación en materia de los padres y las madres, porque se aborda la figura de la familia, y aquí vamos a ser un tanto críticos. Hace un mes, en el programa Cuarto Poder, y también compartimos eso en nuestra página de Facebook, se dio una entrevista exclusiva por parte del presidente del Poder Judicial, y nos informó a la opinión pública que la mayoría de casos, la mayor cantidad de juicios que se ventilan actualmente en este poder del Estado, corresponden no a delitos, no a contratos, no a despidos arbitrarios. El 28% de expedientes judiciales del país son por demandas de alimentos. Eso quiere decir que la mayor carga procesal está en los juzgados de familia, y peor aún por el hecho de que los padres principalmente, porque también hay algunas mujeres demandadas, no cumplen con el deber alimentario hacia su prole. Y esto es una situación alarmante que nos deja muy mal parados como sociedad y como país, que no hay la vocación del padre en cumplir con sus compromisos. El primero, y como lo establece la Constitución y el Código Civil, asegurar a la manutención y la integridad de la familia. Y en ese punto también queremos ser críticos. La Constitución protege la familia, no protege el derecho a reproducirse. La mascota se reproduce, pero el ser humano conforma un hogar. Todo niño, toda niña, tiene derecho a un padre y una madre, y no esta sociedad egoísta que hoy día vemos en gran medida y hasta en cierto punto perdida en algunos niveles, donde dicen, no, yo puedo salir adelante solo o sola. Nadie quita que puedan haber problemas, pero el objetivo inicial debe ser criar un hogar, no solo satisfacer una necesidad sexual y que luego venga un hijo que, como comentamos también en el programa anterior, en muchos casos no es esperado, no es justo. Y una vez más, la Constitución no protege el derecho a ser papá o mamá. Protege, y lo cito textualmente, el conformar una familia y el matrimonio. También se hace alguna disquisición sobre la convivencia. Dicho esto, la Constitución, un tema que tenemos que siempre leer, también está el Código Civil. Muchos se han preguntado, ¿por qué llevo el apellido del papá? Otras veces se ve en sociedades distintas que el apellido de la madre es el que predomina. Otras veces únicamente el papá, como en Estados Unidos, no se habla casi del apellido materno. ¿Dónde está la ley o la obligación que indica que debemos asumir el apellido del padre primero y luego el nombre de la madre?
Para esa pregunta la respuesta es Código Civil. Textualmente, artículo 20, apellidos del hijo. Al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero de la madre, en ese orden. Entonces, si nos preguntábamos, ahí está la respuesta. Como tal, también uno de los deberes de los padres, los varones, es dotar del apellido a su hijo. Bueno, con el apellido no va a comer, con el apellido tampoco va a ir a la escuela ni se va a vestir. Y esto es un punto que, si bien es cierto, recoge una tradición cultural, también es necesario establecerse sus orígenes y sus bases, para que no seamos simplemente críticos, sino también sepamos por qué la ley, el Código Civil, lo establece. Pero una vez más, no solamente basta firmar al hijo o a la hija, también tenemos que procurarle su manutención. Para eso nos remitimos precisamente al artículo 235 del Código Civil. Deberes de los padres. Los padres están obligados a proveer al sostenimiento, protección, educación y formación de sus hijos menores según su situación y posibilidades. Todos los hijos tienen iguales derechos. ¿Por qué se ha agregado este último párrafo? Porque a veces había la discriminación en los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, y que solo había obligación con los hijos tenidos dentro del matrimonio. Si bien es cierto, es inevitable muchas veces tener hijos fuera del matrimonio, no hablo del adulterio, sino simplemente tener hijos sin haberse casado, esto no quita la obligación que tiene el papá, y el código lo reafirma y lo sostiene. En el artículo 21 se nos habla de la inscripción del nacimiento. Sobre ese punto también hubo bastante debate, y esta redacción actual del artículo 21 del Código Civil, no se olviden, nos define que el padre o madre que inscriba al menor puede declarar a quien sea o a quien considere también como su pareja y propiamente el padre del menor. Me explico, había una corriente que muchos años se denunció. El hijo venía a ser el hermano de la mamá. ¿Por qué? Porque la madre le daba sus apellidos idénticos. Si la mamá se apellidaba Quispe Rosales, el hijo también Quispe Rosales. Si la mamá se apellidaba Rodríguez Pastor, el hijo también Rodríguez Pastor. Hoy en día la ley establece, el Código Civil desde el año 2006, que la madre puede pedir que el hijo en el registro lleve el apellido del papá. No obstante esto, sí lo dice el código, no obliga al que es consignado con los apellidos como padre a asumir la filiación. No, no dice eso. Lo que dice es, usted puede poner los apellidos para evitar esta cuestión de que era el hijo como hermano. Pero eso sí, la persona que es consignada va a ser informada por el registro civil y le van a decir, señor, usted aparece como el papá de tal persona, aunque usted no vino. ¿Es cierto eso? Y ante ello pueden surgir procesos y demandas. Pero hoy en día tenemos una ventaja que no había hace 50, 100, 150 siglos atrás, la prueba de ADN. Continuando precisamente, hay un artículo muy interesante que siempre lo estudiábamos con mucho vigor dentro de la carrera. El artículo 361, presunción de paternidad. El hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución tiene por padre al marido. Este artículo nos demuestra que sea como sea, estar en una condición de matrimonio asegura que el menor tenga el nombre de el marido. ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso anterior que comentábamos, el artículo 21, esto se aplica para una situación extramatrimonial. Pero cuando ya hay un matrimonio, por ley, automáticamente, si están casados, el hijo se presume del padre. Hay un viejo refrán que también nos comentaban en la clase nuestros profesores, que las abuelas decían, ¿no? Los hijos de mis hijas, mis nietos son. Las abuelas así reflexionaban. Mientras que los hijos de mis hijos, en duda estoy. Pero hoy en día ya no es tan real ese refrán porque tenemos la prueba de ADN. Continuando, existen unas figuras que es necesario simplemente mencionarlas porque no se trata el programa de exalzar unos malos ejemplos que ya vivimos, pero el Código Civil regula la llamada negación de la paternidad. Cuando hay una negación es distinto del no reconocimiento. En el no reconocimiento la persona simplemente no acude, pero en la negación
el padre o progenitor realiza una demanda judicial para impugnar ser declarado o registrado como padre de un menor. Bueno, nuestra ley lo ha contemplado así por alguna razón. Sin embargo, hay una prohibición, no se puede negar al hijo por nacer, tiene que haber nacido para que pueda surgir esta figura de la negación. Luego está también importante mencionarlo sobre la prueba biológica o genética, el ADN que hace un momento comentábamos, está contemplado dentro del Código Civil. No queremos hacer propaganda sobre si queremos cumplir o no con nuestra obligación, si tenemos dudas o no con nuestra filiación, porque eso depende del hogar y las convicciones de la pareja. Pero sí sabemos que la ley, porque de todo hay en la viña del Señor, como reza el proverbio bíblico, contempla situaciones para quienes puedan tener alguna cierta duda sobre si el menor que le presentan es o no su hijo. Confiemos que esos casos no sean muy frecuentes. Luego tenemos el Código de los Niños y de los Adolescentes, como también lo mencionamos en el homenaje al Día de la Madre, sobre los deberes y derechos de los padres, pero también es importante contemplar la situación en la cual se suspende la patria potestad. Esto es, que el padre no pudiera cumplir y en todo caso no puede asumir la titularidad sobre los hijos. Allí tenemos, por ejemplo, cuando se abre un proceso penal al padre o a la madre por delito en agravio de sus hijos o en perjuicio de los mismos. Se suspende automáticamente la patria potestad, porque sería contraproducente que alguien que está siendo investigado por haber atentado contra sus hijos de diversas formas todavía pueda disponer de estos. Luego también se regula lo de la tenencia. ¿Qué leyes adicionales hay a favor de la paternidad o la maternidad? Es que, bueno, es una opinión personal, el ser madre o ser padre no debe verse como un motivo para obtener ventajas. Y creo que también que quienes desean tener hijos de corazón no buscan una ventaja, buscan un hogar, una familia, y es su decisión. Hay personas que tal vez no quieren tener hijos y piensan en su familia simplemente conseguir con sus padres. Hay otros que prefieren la adopción. Y cada uno es libre mientras que contribuye a la sociedad, y en eso también tenemos que ser tolerantes. Nuestra sociedad aún sigue siendo bastante conservadora con el hecho de que la obligación de todos es tener hijos, pero vemos una sociedad en la cual se tienen hijos sin amor y eso no es lo correcto. Y al respecto no hay que olvidar la básica norma que venimos aprendiendo desde siglos atrás. Amaos a los unos a los otros, y eso incluye a los hijos. Y precisamente en la Biblia también se nos ha ilustrado, y bajo la catequesis de diversas formas se nos ha siempre resaltado la importancia de venerar al Padre. No olvidemos la oración, ¿no? El Padre nuestro. La ley, sin embargo, que podemos destacar, ya culminando este homenaje al Papá, atención para todos, es una ya conocida, que en nuestro país se aplica, ¿sí? No ha habido mayor objeción sobre ella, pero tal vez por la situación de la informalidad del empleo no es tan bien aprovechada o difundida, que es la Ley 29.409, la ley que concede la licencia por paternidad. Algunos se quejan y dicen que en el Perú hay demasiados feriados, no laborables, días, y así situaciones para no trabajar. Pero cabe destacarse que en nuestro país se ha previsto una licencia para quien va a ser papá, quien tiene ya el nacimiento, el alumbramiento de su hijo, por 4 días. Y no hay que hablar de más, porque no es solo el Perú el que tiene una licencia por paternidad. Esto viene incluso de una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Y países como Colombia, como Venezuela, como Uruguay, tienen la figura de la licencia por paternidad que superan al Perú, de 8, de 10, de 16 días. En el Perú son solo 4 días. Y bueno, la norma tiene su reglamento respectivo donde señala que padre del sector público o del sector privado, padre que sea policía o miembro de las Fuerzas Armadas. No le preguntan si es un hijo matrimonial o no, pero evidentemente el aplicarse para esta licencia conlleva a que uno haya reconocido al hijo, porque sería muy lamentable que diga, jefe, le voy a pedir 4 días porque van a ser mi hijo. Y luego le piden la partida de nacimiento y nunca lo trae. Entonces, bueno, ¿tú eres el papá o no? Yo creo que hasta lo podrían despedir por presentar información falsa con tal de obtener una ventaja. Es más, de seguro este viernes
Y este fin de semana habrá muchas personas celebrando en los trabajos, en las empresas, el Día del Padre, pero lo vengo diciendo así en mis círculos más íntimos. Es correcto que también celebren aquellos que tienen demandas de alimentos, porque no están cumpliendo con el deber primordial. Y es triste que un hijo te tienda una mano, creo yo, o debe ser muy penoso, porque su papá, su sangre, no lo quiere ayudar. Eso creo que se puede llevar hasta la tumba. Así que tengamos en cuenta que aún hay tiempo de cambiar. Tal vez no reparar todo el daño, pero sí un perdón sincero y claro no quedaría mal. Tantos años también no se pueden compensar a veces, pero siquiera reconocer el error e invitar a que otros no lo hagan. Finalmente, comentaremos sobre un proyecto de ley presentado por la bancada Peruanos por el Cambio, donde se propone que se otorgue derecho al padre. Querían presentarlo ya como ley para estos días, pero como vemos ha sido imposible, para usar vacaciones inmediatamente después del permiso de paternidad. ¿Qué nos dice aquí? Que el padre tiene derecho a gozar de vacaciones luego de haber cumplido sus 4 días de licencia, que comentábamos hace un instante, para efectos de que pueda convivir más con la mamá, con el hogar. Pero particularmente no veo correcta esta ley en el sentido de que las empresas también tienen que apostar por apoyar a las familias. Como decimos hace un momento, hay muchas personas en el Perú, cada vez nacen más niños, pero es importante, reiteramos, alentar a que esto sea dentro del matrimonio, no porque sea mejor persona que otro, sino porque es lo más adecuado para garantizar el bien del menor, que ya muchos padecen hambre, frío y soledad y falta de cariño. Entonces, hablar de una ley solo para otorgarle las vacaciones después de haber nacido, tal vez no sea del todo muy adecuado. Ojo que incluso hay empresas e instituciones que otorgan más días que la licencia que establece la ley por convenio personal y esos todavía lo están cuidando y preservando. Lo que tenemos que hacer es alentar a la paternidad responsable y aunque a los empresarios, a los buenos amigos de las sociedades y de la CONFIET no les gusta también porque representa un costo y es cierto, pero sí tenemos que tener muy presente nuestra responsabilidad social. Ya no es el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo de las grandes chimeneas que oprimían al obrero 12, 14 y hasta incluso contrataban a sus hijos y mujeres para producir más y más. No es tiempo de integrar a las empresas a que también favorezcan a los hogares y a la familia y no sean parte del problema. Y hemos visto un gran escándalo penoso, ¿no? De la leche, la marca de la leche mamá que al final nos estaba estafando, ¿no? Y hay criterios que lo respaldan. Así que, pues, a los estimados amigos empresarios, para eso tenemos políticas de recursos humanos, para eso se ha tecnificado tanto a la industria. Hay que apostar por mejorar a las familias. Hay algunas que han avanzado. Es muy bonito ver cómo algunas empresas alientan a los matrimonios dentro de sus trabajadores. Hace poco en el Metropolitano hubo un matrimonio de los choferes con sus parejas que la misma empresa les costeó. Y eso es adecuado. También para asegurar, algunos no lo hacen de repente por, diversos temas como el problema de la burocracia de trámites, entre otros. Pero, reiteramos, no tenían que esperar ustedes, señores empresarios, una ley para que les obligue a darle concesiones a los padres. Ni tampoco tienen que esperar una ley para aumentar el salario mínimo. Tenemos que hacerlo porque es lo correcto. Tan sencillo como eso. No solo pensar en la ganancia, porque eso no se va a llevar a la tumba. Ni usted, ni su hijo, ni su nieto, ¿no? Pensemos en dejar nuestra marca y en demostrar que se puede construir una sociedad más justa, primero pensando en nuestros trabajadores antes que en nuestras comunidades, muchas veces alguna de estas ya que lindan con lo extravagante. Hasta una próxima edición y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar, papá, mi querido papá don Bernardo, feliz día, este programa va dedicado para ti. Nos vemos.